En esta clase vamos a hablar de la conexión de la mente con el cerebro, pero vamos a hablar de lo que tiene que ver con los planos y los niveles de conexión entre la mente y el cerebro. Recuerden que la mente refería a la totalidad de elementos que se encuentran en nuestra vida. Lo que pasó, lo que está pasando, lo que va a pasar, las posibilidades, todo está contenido, ¿no?, en la mente. O sea que la mente es un gran reservorio de energías donde se encuentran, ¿no?, todas las posibilidades que puede haber dentro de la vida de una persona. Y vimos que el cerebro es una especie de instrumento capaz de captar, producir y sostener por medio de esas ondas mentales de las que trabajamos, ¿no? Las ondas gamma, beta, ¿no? Que sostenían, estas podían sostener la vibración, y era por medio de esta vibración, ¿no?, donde algo de la mente podía pasar al cerebro, ¿sí? Pero, ¿de qué dependen esos niveles de conexión entre la mente y el cerebro? Bueno, los niveles de conexión dependen de la capacidad en la que se encuentre el instrumento y del desarrollo del instrumento. Cuando hablamos del desarrollo del instrumento, hablamos, no, del desarrollo del cerebro. Y hacemos referencia a la capacidad que tiene de trabajar ¿no? Si tiene todos los elementos necesarios, si tiene todos los químicos, ¿no? Todos los elementos químicos, todos los elementos físicos, ¿no? Si el cerebro se encuentra en una condición óptima para trabajar y si tiene un desarrollo necesario, ¿no? En este caso, estaríamos haciendo referencia a la estructura del cerebro, ¿no? Y por el otro lado, el nivel de conexión está relacionado por la cantidad de conexiones neuronales que se puedan producir, ¿no?, en este cerebro. Es bastante importante entender que las conexiones aumentan el potencial de acción, aumentando así, ¿no?, la luz que produce esta vibración donde se sostiene la conciencia. ¿Sí? Bueno, deberíamos comenzar a trabajar un poquito sobre los planos, ¿sí? Bueno, en un principio los niveles y los planos refieren a la misma cosa, ¿no? Cuando hablamos de la gestación humana, cuando el sujeto es concebido, se comienza a desarrollar la conciencia, pero mucho antes de nacer. Desde que el niño comienza a gestarse, se alimenta no solo de la materia o de la energía, no electroquímica que le brinda la madre, sino también de la energía en cierta manera mental. O sea que el niño nace en cierta manera en lo que sería la mente de los padres, en el deseo de los padres, en cierta manera son los padres los que le habilitan este lugar en el mundo a este niño. Entonces la conciencia en cierta manera del niño se va a desarrollar a partir de la mente de la madre, ¿no? Acá, cuando hablamos en este primer nivel de conciencia, se pueden producir dos posibilidades bastante importantes. Una es que no se produzca esta conexión con la madre, que el niño no haya sido en cierta manera deseado, querido, amado. Esto significa que el niño, al no poder conectarse con la madre, nace pero sin un lugar en el mundo. Esto es lo que vemos normalmente como autismos o patologías mentales graves, ¿no? Cuando el niño no tiene un lugar en el mundo, cuando la madre no lo crea al niño en su deseo, el niño en cierta manera no puede desarrollar su conciencia. Entonces la conciencia del niño es bastante parecida a la del animal, ¿sí? En este caso del autismo, ¿no? La conexión entre la mente y el cerebro es bastante laxa.
Recuerden que el nivel de conciencia de una persona estará dado por el nivel de conexión entre la mente y el cerebro. Esta conexión entre la mente y el cerebro es lo que llamamos conciencia, ¿no? Entonces, la primera posibilidad es que la madre rechace al niño y no le dé un lugar en su mente, en su vida, en su conciencia o en su inconsciente o donde sea. Entonces, el niño, en cierta manera, no se produce este encaje mente-cerebro, y al no producirse ese encaje mente-cerebro, en cierta manera el niño nace con un autismo. Si el niño encuentra en cierta manera en su desarrollo un lugar donde anclarse, puede tal vez revertir estas circunstancias. Pero en la mayor parte de los casos, estos niños en cierta manera van haciendo como un progreso mucho más lento, ¿no? Y la segunda posibilidad es que en cierta manera la madre o algún reemplazante de la madre le dé un lugar al niño en lo que sería en su vida, en su conciencia o en su inconsciente, le dé su amor, le haga un espacio en su mundo. Esto abre el camino para que se produzca el segundo nivel de conciencia. Este segundo nivel de conciencia es bastante más evolucionado que el primero y se produce porque hay una simbiosis entre el niño y la madre. El niño, en la simbiosis con la madre, no va a unirse a lo que haya en la mente de la madre. En cierta manera, el niño recibirá de la madre todo lo que haya en su interior, ¿no? Ustedes tienen que entender que desde el momento de gestación, las emociones de la madre son sentidas por el niño y son interpretadas por el cuerpo del niño. No hay una conciencia física. En el primer nivel, la conciencia es una conciencia del cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando vemos un autismo, estamos viendo una conciencia del cuerpo. Entonces, este nivel, primer nivel de conciencia, hace referencia a esta conciencia del cuerpo. En este primer nivel de conciencia también podemos observar todo lo que refieren a las enfermedades eh, que vienen de generación en generación, o sea, las enfermedades genéticas, las malformaciones físicas heredadas, ¿no? Se encuentran en este nivel de conciencia, ¿no? Donde hay, en este caso, habría como una especie de distorsión, ¿no? En la energía o en la estructura física, ¿no? Podemos decir en cierta manera que así como dijimos que cada célula del cuerpo vibra, ¿no? Y tiene una conciencia, podemos decir que el ADN también aloja en su interior lo que podríamos llamar también una conciencia. Entonces, en cierta manera, el ADN sería la estructura de conciencia más antigua que hay, ¿no? En el hombre y en los seres vivos. En el ADN se guarda el registro antiquísimo de lo que sería la energía de la materia del hombre, ¿sí? Ustedes recuerden, en el ADN, cada hebra del ADN se encuentra vibrando. Esta vibración, recuerden que sostiene la conciencia. Siempre deben pensar que si hay algo que está moviéndose o que está vibrando, mantiene también, ¿no? En ese estado una conciencia. Cuando algo va acelerando su vibración, de cierta manera permite una mayor concentración de conciencia, ¿no? O de energía en su interior. Entonces, el ADN lleva consigo la información de lo que sería el ser biológico, ¿no? Y a lo que refiere también a lo perteneciente a la especie humana, ¿no? Entonces, el ADN tiene un campo magnético alrededor en el que sostiene la conciencia, ¿sí? Entonces, en este primer nivel de conciencia, que es el nivel de conciencia biológico, el nivel de conciencia físico, estaríamos hablando de una conciencia que se aloja, ¿no? En la estructura
genética y tiene que ver en cierta manera, ¿no?, con lo más antiguo que hay en el hombre, ¿sí? Dijimos que en cierta manera cuando el niño, ¿no?, comienza a desarrollar su relación con la madre, se produce una unión muy fuerte entre la madre y el niño. En esto sería esta segunda etapa, ¿no?, o este segundo nivel de conciencia que se desarrolla en el niño, ¿sí? Por un lado podemos ver el desarrollo que sería ontogenético, ¿no? Y por el otro lado el desarrollo filogenético. El desarrollo ontogenético y filogenético de lo que sería esta conexión mente-cerebro, ¿no?, se produce de manera paralela, ¿no?, y de la misma manera en los dos puntos, ¿no? Entonces vemos en este segundo nivel de conciencia que el niño como que se une a la madre o se produce una especie de simbiosis, ¿sí? Entonces, en un primer nivel, nosotros vamos a dibujar lo que sería, ¿no?, un puntito y vamos a decir, el niño es el puntito, este puntito dentro de lo que sería la mente de la madre, ¿no? Entonces, este es en el primer punto, nace el niño perteneciendo a la mente de la madre. En el segundo punto, el niño, ¿no?, comienza a desarrollarse y como que arma una relación dual, ¿sí? En el primer punto, en la primera conciencia, solo existía la conciencia física, la conciencia biológica o la conciencia material. En el segundo punto, ¿no?, el niño, en cierta manera, comienza a tener una relación profunda, fuerte y simbiótica con la madre. En esta conexión se producen, se producen dos elementos, ¿no? En un primer punto, el niño no puede separarse de la conciencia de la madre. Esto significa que todo lo que viva, sienta, piense la madre afecta emocionalmente al niño. Esto es muy importante en la biodecodificación energética porque vemos que el inconsciente del niño queda grabado con las emociones de la madre, con las creencias, con los deseos, todo lo que tenga que ver, ¿no?, al mundo interno de la madre, deja atrapado al niño, ¿no? En este segundo nivel de conciencia, nosotros vemos no solo una conciencia física en el hombre, sino que vemos, o biológica, sino que vemos un desarrollo de lo que sería la estructura energética de la especie hombre, ¿no? Y tiene que ver con los patrones que se reproducen en cierta manera y tienen que ver con esta sobrevivencia de la especie. Hemos hablado ya de las capas más profundas del inconsciente y dijimos, bueno, en este primer nivel de conciencia podríamos decir, este ser físico guarda la conciencia más antigua del hombre, ¿sí? Que refiere al ADN, a las células del hombre, ¿no?, donde está grabado la energía, ¿no?, más antigua. En este segundo nivel de conciencia estamos hablando de que la energía refiere a patrones que tienen que ver, ¿no?, con la cuestión de la sexualidad, con la cuestión de la reproducción de la especie, con la cuestión de sobrevivir ante el mundo, ¿sí? Entonces ya no es la sustentación solo del cuerpo físico, sino que tiene que ver con la sustentación de la especie. Este segundo nivel está muy relacionado con todo lo que serían las enfermedades sexuales, ¿no? Y está también muy relacionado con lo que serían los estímulos intensos en la vida de una persona, ¿no? Entonces, en cierta manera, en el segundo nivel de conciencia, la persona constantemente
está buscando estímulos bastante intensos, bastante fuertes en su vida, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que en este segundo punto, ¿no? Se produce en esta relación entre la madre y el niño, donde es como el niño en cierta manera no entiende otra cosa que es como que la madre es su objeto de placer en cierta manera y tiene que darle todo lo que él quiere. Entonces es como que no, el niño entiende a su madre como un objeto separado de él, y este es lo importante, el segundo punto. Entonces busca tener ese objeto separado de él. Entonces, en el primer punto, nosotros veíamos, ¿no? En el desarrollo ontogenético que no había una diferencia entre la madre y el niño. Entonces, la madre y el niño eran una unidad. O sea, no había una separación. En este segundo punto o este segundo nivel de conciencia comienza a desarrollarse en el niño cuando la madre es percibida como separada del niño, ¿sí? Y en cierta manera la madre es el objeto, ¿sí? El objeto, entonces, es el objeto de deseo que es aquello que me colma, me sacia o me falta, ¿no? En este punto se producen patologías mentales que también son graves, que son la psicosis esquizofrénica, las hebefrenias o todas las patologías que refieren a cuestiones estructurales de la mente, ¿no? Esto refiere a que la persona no puede ver la realidad fuera de objetos de deseo, ¿no? Objetos de lo que yo quiero y necesito para mi vida, y eso me tiene que colmar, ¿sí? En este segundo nivel de conciencia filogenético lo vemos en el desarrollo del hombre primitivo, ¿sí? El hombre primitivo que busca en cierta manera conquistar a la naturaleza, ¿no? Y toma la naturaleza como objeto y en cierta manera lo ve como que se le tiene que dar todo lo que el hombre considera. El hombre primitivo, este que entra en guerra con todo lo que hay alrededor, que es matar o morir y sobrevivir, refiere a este punto de desarrollo, ¿sí? Por suerte, este nivel de conciencia ha sido superado hace bastante por el hombre, ¿no? Y solo quedan como resabios de eso que se entienden en cierta manera como enfermedades mentales. Pero lo que nosotros llamamos enfermedad mental refiere a que hay un desarrollo de la conciencia que no está llegando a los niveles actuales de conciencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una psicosis, estaríamos hablando tal vez de una persona que si hubiera vivido hace 20.000 años, tal vez viviría con seres en las mismas condiciones, pero en el desarrollo mental del hombre ya no está, en cierta manera, eso no sería el parámetro de lo normal, ¿sí? Entonces vamos a hablar del tercer nivel de conciencia, ¿sí? El niño ve que, por supuesto, la madre y él son diferentes, entonces se forma una estructura. Acá en el desarrollo de la madre lo vamos a esquematizar como una línea, ¿no? Que une dos puntos. Estos dos puntos que pueden entrar constantemente en lucha, ¿no? Pero es una línea. Acá, en el tercer punto, ¿no? Aparece la madre y el niño y aparece la figura del padre. Esto es una metáfora. Es una metáfora que viene a hablar sobre la estructura mental de la persona. Esto referiría a tres puntos, ¿sí? En esta estructura mental, si lo vemos, Freud lo habló como el Edipo, ¿no? Esta estructura mental triangular
hace referencia en cierta manera en que hay un límite entre el hijo y la madre que produce una separación y permite al chico salir al mundo de afuera, al mundo exterior. No queda atrapado en la familia ni en la madre. Es importante este punto de separación, ¿no? Y vamos a demarcar la cuestión de que hay una legalidad acá en este punto, una legalidad implícita que separa a la madre del niño y permite al niño una salida al mundo exterior, ¿sí? Entonces, permite que el niño no quede atrapado en el deseo de la madre, en la creencia de la madre, en el pensamiento de la madre, ¿sí? Si nosotros vemos acá, lo que está pasando es que comienza como a aumentar el nivel de conciencia de la persona. Entonces, en el primer nivel de conciencia, el niño no percibía nada más que su cuerpo en cierta manera. En el segundo nivel de conciencia se percibe cómo el niño ya no tiene a eso que quiere, que es el pecho de la madre. Entonces busca ese pecho de la madre, ¿no? Esto es una metáfora, por supuesto, que se ve en toda la realidad, ¿no? Entonces, en cierta manera, el niño se encuentra buscando constantemente su objeto. En el tercer nivel es donde se produce en cierta manera una renuncia del objeto de deseo por otro externo. Se produce una renuncia de un objeto, ¿no? Por otra cosa. Esto produce en la mente del niño, ¿no? Una salida, es como una especie de renuncia que hace el niño, y es ahí donde comienza a ampliar su mente. Esto es el punto de la gran renuncia, ¿sí? Del niño. Esta renuncia es renuncio a la madre. El niño renuncia a eso que quiere para conseguir un objeto diferente. Esto abre un camino mental muy grande porque ya no es colmarse de solo aquello que quiero, sino es voy a buscar algo diferente. Esto abre a que el niño se vuelva una especie de aventurero que comienza a salir al mundo y a conocer lo que hay en el mundo. Entonces, el niño se abre a esta realidad exterior, quiere conocer, probar, vivir, experimentar. Entonces, acá, en este nivel, ¿no? El niño va a buscar conocer, experimentar, vivir la realidad. ¿No? Él ya no se colma con eso que tiene, sino que quiere más. Esto abre el camino a lo que sería, en cierta manera, el deseo, ¿no? Y el pensamiento en el niño. ¿Sí? Es el deseo lo que habilita el pensamiento, ¿no? El deseo va a habilitar lo que sería el pensamiento concreto, que después, cuando se libera en el cuarto punto del deseo, se convierte en un pensamiento abstracto, ¿sí? Entonces, en este nivel de conciencia, si lo estudiamos de manera no filogenética, lo estudiamos no en el desarrollo evolutivo del hombre, veremos que este refiere al hombre moderno, al hombre social, ¿no? Al hombre que vive en colectividad, ¿no? A diferencia del anterior modelo, que era el hombre de la horda primitiva, que buscaban todos destruirse para ver quién era el más fuerte. En este caso hay una legalidad donde lleva a la persona a ya no buscar solo algo físico, sino que nace en este punto, ¿no? En este tercer nivel, lo que sería la estructura de poder. Y nace en el desarrollo del niño, lo que sería el yo. Uy, no me salió. Bueno, el yo. El yo es la estructura básica. Ya vamos a hablar
en los futuros estudios que trabajaremos sobre cómo funciona el yo, para qué sirve, cómo se trabaja con ese yo, pero en cierta manera el yo va a dejar de buscar el objeto para buscar lo que sería el poder, ¿no? El poder que le va a permitir conseguir todo aquello que el hombre quiera, ¿sí? Para luego, ¿no?, pasar a lo que algunas personas en la actualidad están comenzando a entrar, que yo estoy explicando estos niveles de conciencia de manera muy pequeñitas, no muy chiquititas. Tal vez en otro momento podamos extendernos mucho en cada uno, pero pasa, ¿no?, al próximo nivel de conciencia. Bueno, en este tercer nivel de conciencia es donde se habla de la persona insatisfecha, llena de deseos, que se encuentra en falta y que busca siempre más, ¿no? Entonces debemos entender que las patologías de esto refieren mucho a patologías emocionales como ansiedad, como fobias, como todo este tipo de cuestiones emocionales del hombre, ¿no? Después tenemos en el nivel siguiente, tenemos lo que sería el cuarto nivel, donde en cierta manera ya no es la legalidad lo que separa al yo, sino que en cierta manera el yo comienza como a expandirse más allá de lo individual, ¿sí?